Estamos viendo un ensayo donde tenemos conectado a 220 una lámpara en serie con un transformador. El transformador tiene a la salida puesta otra resistencia hecha con otra lámpara. Ambas lámparas son de 25 vatios. Vemos que las dos tienen encendido, más la del primario que la que está en el secundario. Voy a desconectar el circuito secundario que está pasando por un amperímetro que me indica que el consumo de secundario en estas condiciones es 6,72 mA. Desconecto, aumentó la luminosidad de la que está en serie con el primario, se apaga la del secundario, corriente 0 mA. Vamos a medir las tensiones de salida, para lo cual en vacío, el transformador en vacío, o sea, como está abierta la salida, me está dando tomaremos el valor manual. Tensión en vacío del trafo nos está indicando 82,3 volt. Vamos a volver a conectar el amperímetro para que encienda el circuito. Volvemos al consumo y el encendido de la lámpara secundario, disminución de la lámpara del primario, está en 6,75 mA de consumo en el secundario, y la tensión que nos está arrojando en el secundario indica 11,9 volt, pero esos son defectos de contacto porque con 11 volt no podemos estar encendiendo la lámpara. Volvemos a tratar de mejorar la medición. 11 volt y medimos en los terminales. Medido en los terminales nos da 73,6 volt. 74 volt, 73,9. Hay defectos de contacto por cómo se hicieron las conexiones. 74 volt. O sea que con carga la tensión del secundario bajó casi 8 volt. Nos falta medir la corriente del primario y la tensión de línea. Empecemos por medir la tensión de línea. La tensión de línea nos marca 228 volt de alterna, valor eficaz. Tenemos que medir cuánto es la corriente en el primario. Estamos tomando los 220 y la entrada a la serie, tenemos los 200, en realidad resultaron 227 volt eficaces.
estamos viendo que la corriente de consumo de primario es de 7,23 miliamperes. Ahora tenemos el amperímetro puesto en serie con el primario. Están encendidos los dos focos. Vamos a verificar las tensiones de salida del trafo. Tensión de salida del trafo. Estamos viendo 75 volts. Tensión de entrada al sistema de medición, las patitas del enchufe, 227 volts eficaces. Con esto podemos dimensionar los parámetros del transformador con y sin carga. Vamos a desconectar la carga a ver cómo cambia la corriente de entrada. Entonces desconectamos la lámpara de salida, desconectamos y vemos cómo cambia el trafo. Se apagó la lámpara, aumentó la luminosidad en la lámpara que está en serie con el primario, y sin embargo hay sensible disminución de corriente, porque ahora pasó de algo más de 7 miliamperes a menos de 7, que son 6,87 miliamperes. Nos faltó medir las tensiones para verificar corrientes y tensiones del primario. Entonces voy a medir primero tensión, selecciono alterna, vamos a verificar qué es lo que entra. $150 volts estamos usando para alimentar el primario del trafo, 150,7. Vamos a ver cuánto está consumiendo la lámpara. La lámpara está consumiendo 97,3 volts. 97,3 volts consume la lámpara en serie del primario. Nos falta medir las resistencias de los bobinados. Desconectamos el circuito. Mido en el enchufe del trafo. Resistencia de entrada del trafo, que es resistencia del cobre, porque es una medición en corriente continua esto. Es ultra baja. Vamos a sacarle el automático, vamos a ponerle el rango ohm, ohm. Vamos a ver los ohm del primario. Es inestable, tiene defectos de contacto, entonces el cable. Vamos a mejorar. Con circuito abierto no corresponde. Está trabajando mal el ómetro. Ahí me tiró el cero. Circuito abierto, no, es el ómetro el que anda mal. Vamos a cambiar de instrumento. Dejamos este y
usamos otro instrumento, lo ponemos en on, ponemos las dos patillas de entrada, nos está indicando que el bobinado del primario, recordemos que es un transformador 2 a 1, porque es de 220 a 110, me está marcando 7,5 ohm, verifico, mejorando la escala, no le gusta, 7,5 ohm, 7,3 ohm, 7,3 ohm vamos a adoptar. Vamos a medir la resistencia del alambre en el secundario. No hace buen contacto, tenemos que usar las puntas. O sea, le colocamos las puntas de medición. (4,2 ohm). Ahí queda perfectamente medido, con lo cual tenemos los datos para empezar a calcular el comportamiento de este transformador y sus inductancias. Vemos que el hecho de que se haya encendido la lámpara en vacío, o sea, la lámpara serie sin estar cargado, muestra que tiene pérdidas este transformador. La última medición es verificar que está encendido y estamos usando el osciloscopio. El canal 2 mide la tensión de entrada al trafo y el canal 1 mide la tensión en la lamparita en serie con el primario, lo cual representa ni más ni menos que la corriente. Vamos a ver la tensión del secundario. Está en el orden de los 50 volt tensión que entra al primario, está en el orden de los 50 volt por cuadradito. Son 4 cuadraditos, tensión pico, 200 volt. Vemos que no tiene forma senoidal, o sea que ya está presente la distorsión que genera la transferencia de energía en el trafo. Y vemos que la tensión en la lamparita tiene un pico de 3 cuadraditos, la que medimos del orden de los 90 volt, y la otra es la que medimos en el orden de los 150 volt. Vemos el desfasaje presente, ya que el punto central es este. Vamos a ver los puntos centrales. Veamos los puntos centrales anulando una señal a la vez. Anulamos una, la corriente. Anulamos la tensión del primario y estamos viendo la corriente, tenemos que decirle que busque el disparo respecto de eso. Bien, vemos que tenemos en el horizontal, la escala horizontal, son un ciclo entero, 20 milisegundos, y hay 10 cuadraditos. Vemos que la distancia entre los cruces por cero es aproximadamente un cuadradito. Ese cuadradito representa, entonces, 20 milisegundos dividido 10, 2 milisegundos. En realidad hay una marca más, o sea que es aproximadamente 2.2 milisegundos.
calcular el ángulo de fase.